Imagina a un hombre vestido con piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre, clamando con voz potente en el desierto: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este no era un lunático ni un ermitaño sin propósito. Este era Juan, llamado el Bautista, el profeta que fue elegido desde el vientre de su madre para preparar el camino del Mesías. Su historia no es simplemente un preludio del Evangelio. Es una epopeya divina que conecta el Antiguo Testamento con la llegada gloriosa de Jesús. Juan no nació en cualquier circunstancia. Su padre, Zacarías, era un sacerdote, y su madre, Elisabet, una mujer justa pero estéril. Ambos eran ancianos cuando un ángel del Señor se les apareció, anunciando un milagro que cambiaría la historia. En el templo, mientras ofrecía incienso, Zacarías vio al ángel Gabriel, quien le dijo que su esposa tendría un hijo y que ese niño sería grande delante de Dios. Él sería lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer y convertiría muchos corazones de Israel al Señor. Pero Zacarías dudó. ¿Cómo podría ser posible tal cosa si ellos ya eran viejos? Como señal de su incredulidad, Zacarías quedó mudo hasta el día en que su hijo nació. Mientras tanto, Elisabet, en su vejez, quedó embarazada y se ocultó durante 5 meses, diciendo: «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Su gozo no era solo personal, era profético. A los 6 meses, la joven María, prima de Elisabet y también milagrosamente embarazada, visitó su casa. En cuanto la voz de María sonó, el niño en el vientre de Elisabet saltó de gozo. Juan reconoció la presencia del Salvador incluso antes de nacer. Cuando llegó el tiempo del parto, todos esperaban que el niño se llamara como su padre, Zacarías. Pero su madre declaró: «Se llamará Juan». Y al preguntar al padre, quien escribió lo mismo en una tablilla, su boca se abrió al instante y comenzó a alabar a Dios. El temor se apoderó de todos los vecinos y la noticia se divulgó por toda la región montañosa de Judea. Todos decían: «¿Qué será de este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. Juan creció en el desierto, apartado de la vida común, lejos del templo y de la ciudad. No vestía como los demás, no comía como los demás y no hablaba como los demás. Su mensaje era crudo, directo, sin adornos: «Arrepiéntanse». No buscaba agradar a reyes ni a sacerdotes. Denunciaba el pecado con valentía, tanto en el pueblo como en los gobernantes. Su llamado no era político, sino espiritual. Y su bautismo no era solo una ceremonia, era una declaración de ruptura con el pecado y preparación para el que venía tras él. A orillas del Jordán, Juan comenzó a predicar, y la gente acudía en multitudes, hombres y mujeres, ricos y pobres, soldados y fariseos. Todos venían a escuchar al profeta que no temía decir la verdad. Juan los bautizaba con agua, pero les decía: «Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Juan sabía que él solo era la voz que clama en el desierto, el heraldo del Mesías. Los fariseos y saduceos también vinieron, no tanto para arrepentirse, sino para observar. Pero Juan los enfrentó. «Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento». Su dureza no era por odio, sino por amor a la verdad.
Él sabía que sin un corazón transformado, ninguna religión puede salvar. Su voz resonaba como un trueno espiritual, llamando a despertar a un pueblo dormido en la tradición. Pero su mensaje no era solo juicio, también era esperanza. Les hablaba del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Anunciaba que el reino de los cielos se acercaba, que ya no era tiempo de jugar con lo sagrado, que la promesa del Mesías no era leyenda, sino inminente realidad. Un día que cambiaría el curso de la historia llegó. Juan vio a Jesús acercarse y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Con esas palabras, Juan cumplía su propósito. Ya no era el centro, ahora apuntaba al verdadero Salvador. Jesús le pidió ser bautizado, y aunque Juan se resistía diciendo que él necesitaba ser bautizado por él, Jesús respondió: «Conviene que cumplamos toda justicia». Y en aquel momento, al salir del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió como paloma, y se oyó la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ese instante selló la misión de Juan. Él había preparado el camino. Había enderezado las sendas, sacudido los corazones, removido las estructuras del orgullo religioso. Ahora, el Mesías estaba entre ellos. Tras el bautismo de Jesús, la fama de Juan siguió creciendo, pero él nunca permitió que la admiración del pueblo lo desviara de su misión. Cuando algunos de sus discípulos le dijeron que Jesús también estaba bautizando y que muchos acudían a él, Juan no se sintió celoso ni desplazado. Respondió con una de las frases más humildes y profundas de toda la Escritura: «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya». Juan entendía su papel. No era el esposo, sino el amigo del esposo. Y ese amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Su humildad no era debilidad, era fuerza espiritual. Mientras muchos se aferraban al poder, Juan lo entregaba voluntariamente. Sabía que su luz no era la principal, sino un reflejo de la luz verdadera que ahora brillaba en el mundo. Su gozo era completo, porque el propósito por el cual fue enviado estaba siendo cumplido ante sus ojos. Pero el valor de Juan no conocía límites. No solo denunció el pecado entre el pueblo, también lo hizo ante los poderosos. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, había tomado por mujer a Herodías, la esposa de su propio hermano, un acto inmoral y escandaloso. Juan lo confrontó públicamente. «No te es lícito tenerla». Esa denuncia fue suficiente para encender la furia de Herodías, quien buscó matarlo desde ese momento. Aunque Herodes respetaba a Juan y lo reconocía como hombre justo y santo, temía a su esposa y lo mandó encarcelar. Juan fue llevado a la fortaleza de Maqueronte, una prisión en lo alto de las montañas junto al Mar Muerto. Allí, entre muros fríos y cadenas, el profeta del desierto vivió sus últimos días. Pero su voz no fue silenciada. Incluso desde la cárcel, seguía inquietando las conciencias. Fue allí donde Juan, en un momento de profunda duda y humanidad, envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Muchos han interpretado esta pregunta como señal de debilidad o incredulidad, pero en realidad revela la humanidad de un hombre que, aun siendo profeta, enfrentaba la oscuridad del encierro. Jesús no reprendió a Juan. Al contrario, respondió con hechos.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y luego dijo algo aún más poderoso: entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Con estas palabras, Jesús no solo defendía a Juan, sino que lo exaltaba como el más grande entre los profetas, no por milagros, porque Juan no hizo ninguno, sino por su fidelidad, su humildad y su rol único como precursor del Mesías. Su grandeza radicaba en su obediencia absoluta a la voluntad divina. El destino de Juan, sin embargo, no sería el de un héroe celebrado. Su final fue trágico, pero glorioso a los ojos del cielo. Herodías, llena de odio, encontró su oportunidad en una fiesta de cumpleaños de Herodes. Su hija Salomé bailó ante los invitados, agradando tanto al rey que él le prometió cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, aunque entristecido, no quiso romper su palabra delante de sus invitados. Mandó a un verdugo a la prisión, y Juan fue decapitado. Así terminó su vida terrenal, pero comenzó su gloria eterna. La cabeza del profeta fue llevada ante la joven, y el cuerpo de Juan fue enterrado por sus discípulos con respeto y lamento. La muerte de Juan no fue una derrota, fue el sello de su testimonio. Fue mártir de la verdad, mártir de la justicia, mártir del reino. Su sangre clamaba desde la tierra, no por venganza, sino por la santidad del mensaje que había proclamado. Su vida y su muerte fueron una ofrenda pura, un eco de la voz que clamó en el desierto y que nunca fue silenciada realmente. Jesús, al enterarse de la muerte de Juan, se retiró a un lugar apartado. El dolor era real. El Mesías lloraba la pérdida del hombre que preparó su camino. Pero también sabía que Juan había corrido bien su carrera, que había cumplido su propósito. En la economía del reino, Juan no fue un fracasado. Fue un pionero, y como tal, ocupa un lugar de honor en la historia sagrada. Los ecos de la vida de Juan resuenan hasta hoy. Cada vez que alguien se arrepiente y se vuelve a Dios, cada vez que se levanta una voz valiente contra la injusticia, cada vez que se anuncia el reino sin temor, Juan está presente. Él fue más que un profeta. Fue el puente entre las promesas del Antiguo Testamento y el cumplimiento glorioso en Jesús. Después de la muerte de Juan, su legado no desapareció. Su nombre seguía siendo mencionado entre el pueblo. Muchos creían que Jesús era Juan resucitado de entre los muertos, lo cual demuestra la profunda impresión que Juan dejó en la conciencia colectiva de Israel. Incluso años después de su martirio, su voz aún retumbaba en la memoria de quienes lo escucharon predicar en el desierto. Juan el Bautista representa una figura única en el relato bíblico, no solo porque fue el último de los profetas en la línea de Elías, sino porque tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos al Mesías que tantos otros solo profetizaron desde lejos. Elías llamó al fuego desde el cielo, Isaías habló del siervo sufriente, Jeremías lloró por Jerusalén. Pero solo Juan pudo señalar y decir: Él es el Cordero de Dios. El Evangelio de Lucas describe que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, no como una reencarnación, sino como el cumplimiento de la profecía que decía que antes del gran día del Señor, Elías vendría a preparar el camino.
Jesús mismo confirmó esto cuando dijo que si el pueblo quería aceptarlo, Juan era el Elías que había de venir. En otras palabras, Juan fue el eslabón final en una cadena profética que había comenzado siglos antes. La vida de Juan nos enseña muchas lecciones profundas. Primero, que la grandeza espiritual no se mide por la fama, el poder, ni los milagros visibles, sino por la fidelidad a Dios, la humildad y la disposición a decir la verdad, incluso cuando es peligroso. Segundo, que cada persona tiene un propósito divino. Juan no vivió para sí mismo, vivió para anunciar al otro. Su identidad estaba anclada no en lo que él hacía, sino en a quién servía. En una época donde los líderes buscaban honor y reconocimiento, Juan se apartó al desierto, rechazó la comodidad y abrazó la sencillez. Su voz no se alzaba para aplausos, sino para despertar corazones dormidos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, aunque por un corto tiempo. Pero esa luz no fue en vano. Preparó el terreno para que Cristo pudiera sembrar. Y en esto radica una de las más grandes verdades espirituales. No todos estamos llamados a ser la figura central. Algunos somos llamados a preparar caminos. A veces la misión de uno es allanar la tierra para que otros construyan. Juan no hizo milagros, no escribió cartas ni fundó iglesias, pero su impacto fue eterno. Su llamado era señalar a Jesús y lo cumplió con todo su ser. Incluso después de su muerte, su figura sirvió como punto de referencia para los primeros cristianos. El libro de los Hechos menciona a discípulos de Juan que aún no conocían a Jesús plenamente. Eso demuestra que su influencia fue duradera, aunque su vida fue breve. Algunos de estos discípulos fueron instruidos por Apolos o por Pablo para entender que el bautismo de Juan era preparación, pero el cumplimiento se encontraba en Cristo. Además, el testimonio de Juan sigue siendo una advertencia poderosa para los líderes religiosos de todos los tiempos. Él confrontó la hipocresía con valentía. No se dejó comprar, no suavizó su mensaje y no buscó conveniencia. Por eso su vida molesta, incomoda, pero también inspira. Juan no era diplomático, era profético. Y los profetas, aunque a menudo incomprendidos, son los que cambian el curso de la historia. Su historia también apunta a Jesús de una forma más profunda. Juan fue arrestado, encarcelado y ejecutado injustamente. Así también sería Jesús. Ambos fueron rechazados por las autoridades, ambos proclamaron el reino y ambos entregaron su vida en obediencia. En muchos sentidos, Juan fue un anticipo del sufrimiento del Mesías. Su sangre derramada fue la antesala del sacrificio en la cruz. Pero mientras Juan preparaba el camino para el primero advenimiento de Cristo, hoy su voz sigue preparando corazones para su regreso. Su mensaje de arrepentimiento es tan actual como lo fue hace 2000 años. El llamado a enderezar los caminos, a volver a Dios, a dejar el pecado, no ha cambiado. En cada generación, la humanidad necesita una voz que grite en el desierto. Juan nos desafía a vivir con propósito, a hablar con verdad y a apuntar siempre a Jesús. Nos enseña que no importa si estamos en el centro del escenario o en el silencio de una celda. Lo que importa es ser fiel. Su vida fue breve, pero su eco es eterno. Y como dijo Jesús, el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Esto no lo disminuye, al contrario,
muestra que gracias a la puerta que Juan abrió, muchos hoy pueden entrar al reino que él anunció. Así termina la historia del profeta que preparó el camino, no con aplausos ni coronas humanas, sino con la certeza de que fue obediente hasta el final. Su voz sigue viva en cada predicación fiel, en cada acto de arrepentimiento verdadero, en cada alma que decide seguir al Cordero de Dios. Porque mientras haya quienes proclamen, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, Juan el Bautista vivirá.